serie de estudios bíblicos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. El objetivo de esta serie es que usted pueda conocer e identificar realmente cuál es la Iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento, la que fue establecida en el principio. Si preguntáramos al azar a las personas en la calle, ¿qué piensa usted sobre lo que es la Iglesia? Las respuestas serían variadas, dependiendo de las experiencias personales, de si son o no son cristianos, si asisten a algún grupo religioso e incluso de qué cultura vienen. Muchas frases descriptivas se aplican a la Iglesia en las Escrituras. Veremos 6 lecciones que tienen por objeto estudiar estas frases y por lo tanto constituyen un estudio sobre la naturaleza de la Iglesia. Comencemos entendiendo qué significa el término Iglesia. Según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, Vine, el término iglesia viene del griego eklesia, palabra que está compuesta de ek, cuyo significado es fuera de, y klesis, llamamiento. Por consiguiente, iglesia viene a ser literalmente el término los llamados. Por lo tanto, la iglesia en las escrituras del Nuevo Testamento significa un pueblo escogido o llamado. Existe mucha confusión entre las personas sobre qué es realmente la iglesia. Aclararemos que no es el edificio, no son las murallas, ni los vitrales, ni la cruz sobre el techo. La iglesia son las personas, son los seres humanos, que han sido llamados. Recuerde que el término iglesia es llamado. Ahora, ¿cómo han sido llamados? Esta pregunta la vamos a responder un poco más adelante. No se pierda esta lección. Volviendo, la palabra iglesia es usada en 2 sentidos en el Nuevo Testamento. Primero, con referencia a todos los llamados del mundo para el servicio de Dios, es decir, universalmente. Segundo, con referencia a todos los llamados al servicio de Dios en una localidad definida, o sea, una ciudad o un pueblo. Veamos algunos ejemplos bíblicos sobre la iglesia universal y la local. La iglesia universal. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo aquí se refiere en forma general o universal al establecimiento de su iglesia en el mundo. Al decirle a Pedro, edificaré mi iglesia, de paso ya nos damos cuenta que la iglesia es de Cristo, de nadie más, es suya, es de su propiedad. Sobre esta misma idea de la iglesia universal, el apóstol Pablo escribe a los Efesios haciendo un símil entre Cristo como cabeza y el esposo como cabeza de su hogar. Note cómo el apóstol hace un énfasis en Cristo que es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora nos centraremos en la iglesia local. Fíjese cómo Pablo menciona ahora a la iglesia en una localidad determinada. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. En este caso, no habla de la iglesia universal, sino de los cristianos en una localidad determinada. Para este caso, la ciudad de Corinto o el sector de Corinto. Otro ejemplo lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Pablo escribe específicamente a la iglesia local que se encontraba en Tesalónica. ¿Cuál es la naturaleza de este llamamiento? El llamamiento es de carácter divino, no es humano. Es Dios quien llama al hombre a volverse a Él. Pedro enseña que el Dios de toda gracia llamó a su gloria eterna en Cristo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Es, en definitiva, un llamamiento divino.
Hemos sido llamados a vivir en paz, según Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separe, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Dios nos ha llamado para vivir en paz. Hemos sido llamados también para tener comunión o compañerismo en un solo cuerpo, que es la iglesia. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Hemos sido también llamados en un solo cuerpo, que es su iglesia. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. También somos llamados hijos de Dios gracias a este llamamiento. Pablo dice a los romanos en el capítulo 9, versículo 25 al 26, citando un texto del profeta Oseas, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Llamados a ser santos también. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice. Hemos sido también llamados a una vocación santa, según 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, y también a una vocación celestial, según Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo somos llamados? Recordemos que al principio de este video nos planteamos la pregunta ¿cómo somos llamados? Este llamamiento es posible única y exclusivamente a través de la obediencia al Evangelio. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo llama mediante la predicación del Evangelio, para que los hombres se arrepientan y sean parte de su cuerpo, es decir, la Iglesia. Esto es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, decía Pedro en la primera carta en el capítulo 2, versículo 21. Este llamamiento saca al hombre de las tinieblas y lo trae a la luz. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La esperanza de este llamamiento. La esperanza de este llamamiento es que seamos dignos, según Pablo a los Efesios. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera, como dice, digna de la vocación con que habéis sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Esta esperanza de este llamamiento es para heredar una bendición, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Como el corredor que se esfuerza por llegar a la meta, el cristiano persiste hacia la perfección. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
nos decía Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 16. Hacer nuestro llamamiento y elección seguro, nos dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Ya hemos llegado al final de este primer video de 6 que veremos sobre la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hoy hemos aprendido sobre el significado de la palabra iglesia, un pueblo escogido o llamado. ¿Cuál es la naturaleza de la Iglesia? Principalmente un llamamiento divino. Hemos respondido a la pregunta ¿cómo somos llamados? Por medio del Evangelio. Y finalmente hemos visto que este llamamiento tiene una esperanza. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube y dar clic en la campanita. Así usted será el primero en recibir las novedades de Edificando. Que el Señor le bendiga.